Hoy el Evangelio nos propone una parábola, el Señor, que realmente es, según a decir de muchos, la mejor parábola que ha salido de los labios del Señor. Es conocida, su titular, si hubiera que poner un titular, es la parábola del Hijo Pródigo. Es la manifestación más maravillosa, más clara, más patente de la misericordia de Dios. Es impresionante como, ya la conocéis, la parábola habla de ese padre que tiene dos hijos, uno que se marcha a tierras lejanas, marchándose y alejándose de la casa de su padre. Mal van las cosas cuando uno se aleja de la casa de Dios, de la iglesia, de su Padre Dios. Allí dice el Señor en esa parábola que lo interesante de este asunto es que lo está contando el Señor. No es un ejemplo que se me haya ocurrido a mí hoy para contaros aquí en este domingo, no. Ni siquiera es una parábola de un escritor famoso o de un poeta, es la parábola dicha por Jesucristo, que es palabra de Dios. Yo estoy subrayándote esto porque es muy importante saber que cuando el Señor pone ejemplos está con toda la carga intencionada para sacarle luego su consecuencia. Aquel chico que se ha ido a lejanas tierras gasta disolutamente, es la traducción más benigna de los 4 evangelistas, que hace malamente su herencia que le ha pedido su padre. Cuando se le acaba, porque todo se acaba en esta tierra, lo que es muy bueno y lo que es muy malo, en este caso lo que era muy malo, empieza a pasar hambre. Un hambre que todo el mundo, todos los santos padres de la Iglesia lo han traducido, hambre de Dios. Hambre de Dios, y que lo único que, si uno no tiene a Dios, la única forma de alimentarse que tiene es parecida a la que se alimentan los animales. Con perdón, pero es el Señor lo que lo dice. Dice que empezó a alimentarse de las bellotas que comían los cerdos. Se puede decir que cuando uno se aleja de casa de su padre, empieza a vivir no vida racional, sino vida animal. Perdón por la expresión, pero es que es la que dice el Evangelio. Empieza a vivir como un cerdo. Ya sé que suena muy fuerte, pero menos mal que lo ha dicho el Señor. Aquel hombre empieza a pensar en casa de su padre. ¿Cuántos en casa de mi padre tenían tanto que comer? Y yo, aquí me estoy muriendo de hambre. Aquello le está revolviendo el alma. El Señor le está tocando el corazón, el Padre le está esperando desde el balcón de su casa todos los días para ver cuándo vuelve, y por fin aquel hombre recapacita, dice el Evangelio, recapacita y dice: Dios mío, ¿cuántos en casa de mi Padre tienen tanto que comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre? El hombre se levanta porque va ya de camino y dice: ya sé lo que haré, iré a casa de mi Padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la humildad. Todo se arregla con humildad, todo se arregla cuando uno pide perdón a Dios. Seamos sinceros, seamos humildes, porque entonces las cosas más grandes, las cosas horribles, los crímenes peores, cuando sinceramente uno se convierte, esta es la auténtica conversión, entonces todo vuelve, el río vuelve a su cauce. Entonces el Señor le recibe. Teóricamente era como para enfadarse muchísimo su padre y decir: pero ya era hora que volvieras, eres un desgraciado, me has hecho sufrir muchísimo, mil cosas. Incluso podía decir: y ahora, como castigo. ¿Y qué dice? Todo lo contrario, por favor. Que esto lo aprendamos nosotros, porque es fundamental para la vida del hombre saber que el Señor siempre nos perdona, que el Señor siempre está ahí con nosotros. Y ¿qué es lo que hace? No le castiga, no lo manda a las mazmorras, no lo deshereda, no. Lo que dice es: traedle un anillo, traedle unas sandalias nuevas, hagamos un banquete, matemos el ternero que teníamos aquí, el mejor que teníamos. Y cuando alguien, el otro hijo, le reprocha esa actitud tan generosa, tan misericordiosa, el padre le dice al hijo: Dios mío, por favor, alégrate, porque tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Y esto es lo que nosotros, siempre que volvemos a casa del Padre, siempre que volvemos a reconciliarnos con Dios, siempre que volvemos al sacramento de la confesión, Dios nos perdona diciendo: ponte un anillo, ponte unas sandalias nuevas, porque que estabas muerto, ahora estás vivo a la gracia de Dios.